mejorando. Como siguiente punto es la ley de adoración por su servidor. Acá tenemos el objetivo de la adoración. Perdón, voy a poner ese lado. Dice la pregunta 649. ¿En qué consiste la adoración? Y responden los espíritus. Es la elevación del pensamiento a Dios. Cuando nosotros hacemos una elevación al Padre, ¿pensamos en alguna persona o pensamos en Dios? En Dios. ¿Sabemos cómo es Dios? Pero lo sentimos. O sea, no es necesario que nos indiquen cómo es Dios. En algunas oportunidades quizás nosotros tuvimos la oportunidad de haber aprendido en la religión en donde nos iniciamos, que era un señor con barbas blancas, porque nos da a conocer el conocimiento, porque nos da a conocer esa sabiduría, esa energía, ese amor hacia los demás. Pero conforme nosotros vamos entendiendo, nos vamos dando cuenta, ¿Dios tiene forma? No. ¿Dios es todo? Sí. ¿Dios lo creó todo? Sí. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque desea que cada uno de nosotros progresemos, como estaba mencionando Juan Luis. Que nosotros pensemos en la igualdad que mencionaba Coca, y que tengamos comprensión en la divinidad, como decía nuestro querido hermano Herbert. Entonces dice acá, por medio de la adoración se aproxima el alma a Él. Nosotros nos estamos desmaterializando. El objetivo que cada uno de nosotros para en esta existencia es poder nosotros progresar, quitando esos elementos que nos han lastimado, que nos han atado, como que nosotros mismos creamos cadenas, como que nosotros mismos ponemos ciertos elementos que no nos permiten avanzar. No nos permite avanzar, ¿qué? El egoísmo. Y lo que acaban de decir nuestros hermanos en un momento dado, el enojo. Nosotros estamos muchos, en cierta medida, limitados con el enojo. Porque decimos, es que me enojé un poquito. Pero pongamos en un vaso de agua una tinta negra. ¿Sigue siendo el mismo vaso de agua? No. Se manchó. Y ahora, nosotros vemos de una forma física el agua. Veamos nuestro espíritu. Nosotros queremos mantener esa limpieza en nuestro ser. Debemos de mantener equilibrio en nuestra mente. Tenemos que adorar al Padre en paz y en tranquilidad. Pero ¿cómo es posible? Como decía Juanito, yo voy a estar tranquilo en esta sociedad de corre y corre, en los asesinatos que se dan día a día, en los accidentes que se están dando, en los problemas que yo tengo en mi hogar, en los problemas que yo tengo en el trabajo, en los problemas que yo tengo en la sociedad. ¿Qué debo de hacer? Adorar a Dios. Pedirle al Padre que me dé esa protección y esa iluminación para ser mejor hijo hoy. Y es ahí donde nosotros vamos fortaleciendo. El objetivo de la adoración, en la pregunta 650. La adoración es resultado de un sentimiento innato o producto de una enseñanza. Y responden los espíritus. Sentimiento innato como el de la divinidad. Ya es parte de nosotros. O sea, nosotros ya lo percibimos, ya sentimos. Y conforme nosotros somos pequeños nos están indicando cómo podemos adorar al Padre. Cómo podemos acercarnos a Él. Quizás de una forma infantil, pero el Padre no ve la forma infantil que nosotros quisiéramos acercarnos a Él. Él ve nuestro sentir. ¿Qué es lo que dicen nuestros hermanos? Fue la intención. Ay, disculpe, yo le lastimé, pero fue mi intención. ¿Lastimar o empujar a alguien o fue sin querer? La intención es donde nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a esa transformación. Y también nos indica siempre la respuesta. La conciencia de la propia debilidad lleva al hombre a inclinarse ante aquel que puede protegerle. Necesitamos ser protegidos. Necesitamos tener ese calor, ese cuidado. El Padre quiere nuestro cuidado. ¿Y qué hace el Padre? Nos da nuestro guía espiritual. Nos da la oportunidad que nosotros sintamos ese calor, esa protección. Pero está en nosotros muchas veces el olvidar la asistencia del guía espiritual que nos ayuda, que nos ama, que como su nombre no lo indica, nos guía para poder nosotros fortalecernos. Por supuesto, tenemos a papá y a mamá. Y no podemos decir que tenemos a papá y a mamá solo en la niñez, en la adolescencia.
para toda la vida, porque constantemente nosotros seguimos aprendiendo de ellos. De la misma manera es como nosotros entendemos el amor tan magnánimo del Padre para con nosotros que somos sus hijos. El objetivo de la adoración, en la pregunta 651 del libro de los Espíritus. ¿Ha habido pueblos desprovistos de todo sentimiento de adoración? Y la respuesta contundente, no. ¿Por qué? Porque los pueblos saben de antemano que hay alguien que es superior a ellos. Nosotros hemos estado en las diferentes culturas, no nos recordamos en qué culturas hemos estado, pero hemos superado ciertas partes y nos encontramos todavía en este mundo de expiación y prueba, como decían nuestros hermanos, porque todavía nos hace falta pulir, porque todavía nos hace falta trabajar, porque todavía nos hace falta ser más amorosos y seguir luchando para esa transformación. Y dice acá, porque nunca ha habido pueblos ateos. Nunca ha habido pueblos ateos. O sea, nosotros tenemos convicción y comprensión de ello. Conforme va pasando el tiempo, hay muchas personas que se hacen ateas por tanto aprovechamiento de ciertas religiones, de ciertas filosofías, de ciertas doctrinas, que quieren ver solo para su núcleo. Y por eso algunas personas se hacen ateas. Y dice acá, todos comprenden que hay por encima de ellos un ser supremo. Incluso, si nosotros podemos tomar el retroceso a los ateos, ellos dicen, hay un ser superior, o la creación. Están hablando de alguien superior, alguien que ha podido crearlo, y que en este caso nosotros podemos entender que es Dios. Dentro del objetivo de la adoración, en la pregunta 652, ¿puede considerarse que la adoración tiene su origen en la ley natural? Y responden los espíritus, está en la ley natural. Nosotros no podemos decirles a las demás personas, mire, es que usted no tiene que adorar a Dios. Nosotros lo adoramos como quisiéramos, como si queremos, podemos estar de diferente manera, podemos estar sentados, parados, hincados. Nosotros tenemos la oportunidad de poder tener ese contacto con el Padre. Y dice acá, puesto que el resultado de un sentimiento innato en el hombre, y por esto se le encuentra en todos los pueblos, aunque bajo formas distintas. Coloqué en esta ocasión a un pueblo de nuestra cultura, en donde en algunas ocasiones hacen algunos quemados, y algunas personas dicen, oh no, qué horror, ¿cómo está haciendo eso? Nosotros no sabemos cuáles son las intenciones, y por eso mismo es que nosotros no tenemos que pensar mal. Tenemos que desear bien, por supuesto, y reconocemos que hay ciertas cosas que pueden lastimar a otros, pero también tomemos en consideración que cada uno de nuestros pueblos van haciendo lo posible para adorar a ese ser superior, para poder ir comprendiendo, y con el correr del tiempo se van a dar cuenta que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces, si nosotros sembramos bien, obviamente vamos a tener un fruto fantástico, pero mucho ojo. Tratemos la manera de no hacer cosas negativas, porque es como un boomerang, se nos va a regresar. Adoración externa. La pregunta 653, ¿necesita la adoración de manifestaciones externas? Y responden los espíritus. La verdadera adoración está en el corazón. Nosotros podemos hacer un sinfín de cosas, pero si nosotros hacemos, por ejemplo, prendemos una vela, con todo respeto les digo, en la iglesia católica, y la colocamos, pero si no sentimos nada, solo es por el hecho de colocarla sin sentir, no hicimos nada, porque no estaba puesto en nuestro corazón. Reconocemos que es una forma externa, pero que nos está permitiendo comprender que con el correr del tiempo nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ir entendiendo que son elementos que no sirvieron en el pasado, que son parte de ese progreso, como bien decían nuestros hermanos, pero con el correr del tiempo vamos a ir entendiendo otros aspectos. Dice, en todas vuestras acciones, imaginad siempre que el Señor os observa. Nuestro Padre sabe cuáles son las intenciones de cada uno de sus hijos. Nosotros no podemos engañarle, ni a nosotros mismos nos podemos engañar. Nuestra conciencia nos dicta y nos dice, no hiciste bien, no hiciste bien, no hiciste bien. Repetí la lección, andar a perdonar y pedir disculpas, y después de pedir disculpas, corregirlo haciendo un bien. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en conciencia. Y bueno, nos decía Juanito, que no hicimos el día de hoy. Nos hace reflexionar con respecto a eso,
que en un momento dado procuremos adorar a nuestro Padre de la manera que nos... Sin embargo, más adelante podría entenderse, bueno, por qué es que hay ciertas divisiones de ciertas leyes. Realmente no es divisiones. Vamos a llegar a ese punto, pero quería aclararlo de antemano. Ese templo fue destruido y hoy solo queda el muro de las lamentaciones. Pero hago este preámbulo de los templos porque quiero llegar a lo que es el templo verdaderamente, el templo donde encontramos el desarrollo moral, el desarrollo intelectual, que es la casa espírita. Entonces, nos presenta este folleto una casa espírita grandísima, completa, con departamentos de todas las variedades, cumpliendo todas las necesidades, por ejemplo, atendimiento fraterno, atendimiento de obras sociales, ¿cómo se llama? La mediunidad para las personas que necesitaban un consuelo, una orientación. Entonces, diferentes departamentos, una escuela, una casa espírita grande. Pero también tenemos en cuenta de que así como se trabaja, así como se esfuerza, así como se sacrifica tiempo y todo para que esta casa espírita funcione y cumpla su cometido, también encontramos otras fuerzas que se oponen al trabajo espírita, que se oponen a que se divulgue la doctrina, que se oponen a que haya un mejoramiento espiritual. Y esas son precisamente las fuerzas del mal, las fuerzas de la baja escala, comandados por espíritus muy elevados, digamos, pero negativamente, desde luego, ¿verdad? Y que tiene sus huestes, tiene sus... Mis hermanos, sean bienvenidos. Dentro de esas leyes de la naturaleza, leyes divinas, ley natural que nos mencionaba Herbert, tenemos la ley de igualdad. Ahora bien, repasando lo que dice el concepto según la Real Academia Española, nos dice que igual es de la misma naturaleza de otra cosa, de la misma cantidad de otra cosa, o de la misma calidad que otra cosa. Ahora bien, entonces nos dice la igualdad es la conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Aunque si bien nosotros sabemos, mis hermanos, que para podernos entender mejor, decimos que un objeto es igual a otro, sabemos que muchas veces eso es relativo, ¿verdad? Porque dos gotas tampoco son, hay un dicho que dice que no son iguales, ¿verdad? Pero para podernos entender de una mejor manera, nos hablamos de la ley de igualdad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar acerca de esa igualdad natural. Entonces nos dice la pregunta número 803 del libro de los Espíritus, nos dice que si todos los hombres son iguales ante Dios, y nos responde que sí, todos tienden a un mismo fin y Dios ha hecho sus leyes para todos. Todos los hombres están sometidos a las mismas leyes de la naturaleza. Dios no ha dado a ningún hombre superioridad natural, ni por su nacimiento, ni por su muerte. Ante él todos son iguales. Y eso es así, mis queridos hermanos, tanto aquí en este planeta Tierra, como en los demás planetas que circundan el universo. Porque si no fuera así, mis hermanos, sería muy injusto, como nos han enseñado a nosotros cuando éramos pequeños, que existían seres perfectos, los ángeles, desde el inicio, fueron creados perfectos y no sufrieron este tipo de transformaciones. Pero si nos vamos viendo lo que bien decía Herbert, que es una ley de la naturaleza, vemos que esta ley es justa y vemos que todos hemos sido creados sencillos e ignorantes. Todos. Un Jesús de Nazaret, un Gandhi, un Francisco de Asís,
Todos han partido del mismo punto, creados, sencillos e ignorantes. ¿Eso es justo, mis hermanos? Es justo. No podemos decir entonces que Dios tenga preferencia hacia unos hermanos en contra de otros hermanos, no. Entonces vemos que realmente sí existe esa igualdad, porque Dios así lo ha creado por su misma justicia. Ahora bien, esa igualdad no significa que todos vamos a tener las mismas aptitudes, porque si bien es cierto, mis hermanos, Dios ha estado creando y sigue creando todavía espíritus en diferentes mundos. Eso significa que cada uno de nosotros tiene una diferente experiencia, diferente conocimiento y, como ya se decía, diferente moralidad. Entonces no vamos a pensar que todos vamos a tener las mismas aptitudes, las mismas capacidades, porque unos han vivido más que otros, unos han avanzado mucho más rápido que otros y otros de una forma menos acelerada. Entonces ahí vamos viendo cómo es que se va produciendo y vemos que un ejemplo de ellos es que en nuestra sociedad encontramos a algunos hermanos que se dedican a ser bomberos, otros se dedican a ser policías de seguridad, otros a la panadería, y eso va en perfecta armonía con las leyes de la naturaleza. Que si bien es cierto hay una desigualdad de aptitudes, no significa que por ello vamos a ser diferentes, no vamos a ser iguales, porque somos iguales tanto el policía, el bombero, como aquel gerente que está en una empresa, en un alto puesto. Todos somos iguales, solo que tenemos diferentes aptitudes. Esa es la diferencia. Aquí en el ejercicio, en este plano de expiación y de pruebas, eso es lo que tenemos nosotros que tener bien presentes y no sentirnos menos que nadie, pero tampoco más, porque estamos viendo ahí cómo es que se van manifestando esas aptitudes y ese conocimiento que nos da la doctrina espírita para saber precisamente en qué función estamos actuando nosotros en un momento determinado. Y nos da, como bien decía nuestro hermano Kelvin, libre albedrío, lo que queramos ser. Si queremos ser médicos, podemos estudiar medicina. Si queremos ser psicólogos, podemos estudiar psicología. Si queremos ser abogados, estudiar derecho. Si queremos ser carpinteros, estamos dándole con el martillo. Y eso no significa que uno va a ser mejor o peor que otro. Simplemente diversidad de aptitudes vamos a tener nosotros. Y le va haciendo pensar en ejemplos que antes ni se le cruzaban por la mente. Vamos a platicar un poco acerca del progreso, la reencarnación, de las sociedades y la civilización y finalmente las leyes sociales. El libro de los espíritus abarca dentro de las principales ideas la ley natural, que ya nos habló Herbert al principio, y nos hace esta diferencia al inicio del capítulo de la ley del progreso, de que el estado de naturaleza y la ley natural no es lo mismo. Entendemos por estado de naturaleza la forma de la que recién hablaba Coca, en que venimos los entes a este universo, iguales en oportunidades, iguales en posibilidades, en aptitudes, tal vez vamos cambiando con el tiempo, pero es la forma más primitiva del humano. Así venimos, y las sociedades empezaron en esta infancia, en donde nos matábamos más a menudo, de formas más crueles, pero la verdad es que no nos podemos quedar en esa infancia. Como todo niño, debemos ir creciendo. Y esa es la ley natural. La ley natural invita al progreso. Nada se queda como comenzó. Los mundos, las personas, las plantas, los animales, todos están invitados al progreso. Porque todos tenemos exigente mejoramiento. La siguiente parte del libro nos habla acerca de retrogradar, regresar, retroceder. ¿Será posible que nosotros podamos retroceder según la ley del progreso? No. Y esa es una de las maravillas, que nosotros podemos decidir avanzar, podemos decidir estancarnos, pero no retroceder. O sea que si yo pensaba, ay, es que ahora ya no estoy odiando tanto a mi prójimo, pero con esta persona así como la odio, de plano me estoy yendo para atrás. No he pasado la etapa del odio. Si yo todavía tengo la intención de golpear, es porque todavía no he pasado esa etapa, porque para atrás no se puede. Y eso es una de las esperanzas más grandes, porque sabemos que nuestro esfuerzo va a tener un fruto y de ahí podemos seguir más para adelante, no para atrás. Aquí tengo una comparación de unos poporopos y la pregunta al mismo tiempo.
Fíjense que yo creo que el conocimiento no debe venir de una sola persona. Es muy vanidoso pensar que el que se para aquí a hablar al frente de una audiencia es el que sabe todo. A mí eso no me gusta y creo que hay conocimiento en todos los que están aquí. Entonces les voy a pedir que ustedes volteen con su vecino y traten de buscarle una relación. ¿Qué relación tiene los poporopos con esa pregunta? Al mismo tiempo, todos los poporopos con la ley del progreso. ¿Qué relación puede tener? Les voy a pedir que lo dialoguen con la persona que tengan a la par, en grupos de 3, en el caso de ustedes no tienen a alguien a la par. Aquí hay dos sillas. Muy bien, entonces, ¿los poporopos muestran la ley del progreso, sí o no? ¿Y por qué? A ver, allá atrás. ¿Usted? ¿Sí? En el grupo de poporopos no todos revientan al mismo tiempo. No todos revientan al mismo tiempo. Hay ¿Qué más? unos más grandes que otros. Unos se quedarán que no revientan y otros saldrán más pocos. O sea, el progreso va en base al esfuerzo de cada uno. Correcto. O en base, en este caso, los poporopos llega el calor y van a explotar. Y nosotros somos esas semillas que se van a convertir en poporopos. ¿Todos al mismo tiempo? No. Y por más que yo me ponga con la olla de poporopos, reventar, no se van a reventar. Cada poporopo va a llegar su tiempo. Y a veces hasta parece frustrante cuando uno abre la bolsa de poporopos que hay unas semillas que no se hicieron. Igual, por mucho que yo le ponga tiempo, se pueden quemar los otros, pero habrá unos que todavía no es su tiempo, no van a rendir su fruto. Cuando hablamos del progreso, hablamos de dos alas que van creciendo en nosotros, que son la parte moral y la parte intelectual. Ya veo que sí hablan, que todos saben. ¿El progreso entonces será que va al mismo tiempo, el ala moral y el ala intelectual? No. Hay encarnaciones que nos sirven a nosotros para crecer de forma intelectual y hay otras que nos sirven para crecer en la forma moral. Hay oportunidades de aprender intelectualmente y hay otras oportunidades para crecer moralmente. El libro de los espíritus hace ver que el progreso intelectual suele ir antes que el progreso moral. ¿Por qué? Porque ya nos hablaba Herbert de la responsabilidad que nos da el conocimiento. Como yo sé que las causas que estoy generando ahorita tienen una consecuencia, tienen un efecto, me pienso dos veces antes de hacer algo en contra de otra persona, ¿sí? Entonces los conocimientos que voy adquiriendo van a ir diciendo cómo voy a actuar más adelante. Pero entonces, aquí es en donde también entra la reencarnación. Cuando nosotros vemos a una persona que en total humildad no sabe leer, escribir y no tiene acceso a esta información, ¿de dónde la intención de hacer el bien únicamente? De una encarnación anterior en donde ya tuvo un crecimiento intelectual, los conocimientos los obtuvo y es momento de poner en práctica lo que aprendió. La pregunta 780 dice acerca del progreso moral. ¿Sigue siempre el progreso intelectual? Es su consecuencia, pero no siempre sigue de inmediato. Yo esto lo interpreto de la siguiente forma. A veces yo me pongo a pensar, de aquí a que yo sea tan bueno como la Madre Teresa de Calcuta, va a pasar mucho tiempo y me frustro. Pero sí puedo empezar a leer, puedo empezar a estudiar más y a aprender. Y en algún momento me sentiré tan presionado por el conocimiento que debería empezar a hacer algo moral, un crecimiento moral. Entonces, esta es una invitación a que no nos vengamos abajo porque no nos sentimos tan buenos como Jesús. Porque podemos empezar por el conocimiento. Si nosotros estamos aprendiendo constantemente, el crecimiento moral viene después, aunque no sea inmediato. Y como espíritus sabemos que puede ser que ese inmediato puede ser al final de esta encarnación o cuando estemos en el plano espiritual o en la siguiente. Qué mejor si empezamos desde ahorita. Pero un buen primer paso es el conocimiento que nosotros adquirimos. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo se equilibran a la larga. Cuando uno mira las noticias,